juez Peinado imputa a la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, por un delito de malversación en la contratación de su asesora en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, quien también está imputada. Gómez tendrá que declarar como imputada en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid el próximo jueves 11 de septiembre a las 10:30 horas. Por su parte, Álvarez lo hará el día de antes a las 11 horas. Lo analizaremos esa semana en la tertulia de la Diana, que comenzamos entonces la temporada. La eurodiputada del PP, Dolors Montserrat, anuncia que su formación pedirá en la Diputación Permanente del Congreso que Pedro Sánchez declare tras la imputación de esta última de Begoña Gómez. Considera que el ritmo de la corrupción es tan alto que lo hemos metabolizado como algo natural, pero asegura que esto no ocurriría en ningún otro país de la Unión Europea y recuerda el caso del presidente socialista Antonio Costa, que dimitió tras un caso que después se demostró que nada tenía que ver con él, un caso de corrupción. Asimismo, asevera que España sufre las consecuencias de un gobierno que nace de la corrupción y es incapaz de luchar contra ella, algo que valora como vergonzoso y alarmante. Y no nos vamos del Palacio de la Moncloa porque el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, vuelve a la carga contra Israel. En este caso lo hace contra el nuevo plan militar del ejército de Netanyahu, que tiene como intención ocupar la Franja de Gaza. Un plan que Álvarez considera contrario al derecho internacional y que dice provocaría más sufrimiento injustificado. En una publicación en su cuenta oficial de Twitter, el titular de Exteriores condena firmemente la decisión del gobierno israelí de construir nuevos asentamientos en el este de Jerusalén, porque dice dividiría el territorio de Palestina. Asimismo, agrega que en este proyecto busca hacer inviable la solución de los dos estados, una que critica Donald Trump y que, según insiste el ministro, es por la que trabaja España. Por último, pide que la escalada de ocupación militar israelí termine y se camina entonces hacia la vía de la paz y de la seguridad, una que dice solamente se puede conseguir, según sus palabras en el citado post, con un alto al fuego permanente, con la liberación de los rehenes, con la entrada masiva de ayuda humanitaria y, repite, con la solución de los dos estados. La Diana, con Samuel Saborido. Y una semana más estamos repasando la actualidad de esta semana política en España, que sigue marcada por los incendios que asolan España. Por suerte, el de la provincia extremeña de Cáceres, que asola Bajarilla, se ha dado ya por estabilizado, pero la EMET avisa de que sigue habiendo riesgo muy alto o extremo en Galicia, en la zona del oeste de Castilla y León, en el norte de Extremadura, en Andalucía Oriental y en otros puntos del este peninsular. Vamos a repasar en este punto una cosa que hacemos nuevo en este informativo, que es repasar algunos de los titulares que tenemos en esta portada sonora de esta semana, en este repaso semanal que hacemos, que inequívocamente nos vuelve a llevar al primer tema que hemos tocado, que es que Begoña Gómez y su asesora en Moncloa están imputadas por un presunto delito de malversación. El diputado del PP, Elías Bendodo, llama pirómana a la directora de Protección Civil por criticar la falta de prevención de anticipación de las autonomías en la crisis de los incendios. La expareja de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, habría cobrado 43.978 euros en total de dos empresas públicas, Trasaset e Ineco. Y el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, insiste en que antes de que se dé la negociación presupuestaria, se tiene que resolver el financiamiento singular para Cataluña. Y volvemos a Israel tras este pequeño paréntesis, porque el ejército del país de Netanyahu confirma que el 83% de las víctimas mortales que se han dado en Gaza son civiles. Una investigación de The Guardian, con un periódico hebreo y otro palestino, revela que en el pasado mes de mayo, que se habían cumplido entonces 19 meses después del inicio de la guerra, el total de palestinos muertos por los ataques israelíes ascendía a 53.000, de los cuales solo el 17% eran combatientes. En un comunicado enviado The Guardian, el ejército israelí elude responder a las preguntas del mencionado diario y asevera que las cifras que da son incorrectas, aunque no da las que a su juicio sí lo son. Y seguimos en Israel porque ya es oficial, Israel está produciendo una hambruna en la ciudad de Gaza. Lo acredita un grupo independiente que está especializado en la seguridad alimentaria y que está respaldado por Naciones Unidas, que confirma por primera vez que se está produciendo una hambruna en Gaza y advierte de que se podrá extender al resto de la franja en los próximos días si no se toman medidas, en los próximos meses, perdón. Se trata por tanto de la primera hambruna oficial que se produce en Oriente Medio. 22 meses de conflicto incesante han provocado que más de 500.000 de personas en la Franja de Gaza se enfrenten a condiciones catastróficas, según la citada entidad, que habla de hambre, indigencia y muerte. En fin.
Nos venimos para España porque el Partido Popular carga contra la actitud del gobierno durante la crisis de los incendios. Su delegado para las emergencias, Antonio Sanz, que resulta que es la mano derecha y el consejero de presidencia de Juanma Moreno, dice que no hemos tenido un gobierno a la altura y que hacen falta más medios que dependen del Ejecutivo de Sánchez y que todavía no se han puesto en marcha. No hemos tenido un gobierno a la altura del nivel de la emergencia, ni hemos tenido a un gobierno de la nación con el sentido institucional que requería la situación extrema, extraordinaria, de gravedad de los incendios forestales que hemos tenido y está teniendo que sufrir una buena parte de España. También ataca al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al que acusa de mentir, porque dice que había asegurado que todos los medios ya se habían desplegado en las zonas que necesitaban medios para la extinción de los incendios y que, en sus palabras, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, había demostrado sus mentiras. Algo que Marlaska cataloga como falsedades. Unas falsedades que el Popular lanza para, a su juicio, intentar tapar el margen de mejora que, sin duda, dice, tienen algunas de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Y recuerda que los mecanismos que pedía Feijóo ya se habían solicitado por parte del Ejecutivo antes de dicha solicitud. Durante una entrevista en el programa El Rojo Vivo, el titular del Interior valora el discurso del PP que dice genera desafección hacia las instituciones. Asimismo, dice que España tiene un sistema de protección robusto, aunque reconoce que con margen de mejora. Sanz también critica que la oferta de Sánchez de realizar un pacto de Estado contra los incendios ya se anunció hace 3 años y que no apagarían los incendios que hoy asolan nuestro país. Y valora como falsa la petición de lealtad institucional que evocó Sánchez en sus distintas visitas a las zonas afectadas. Pero a nivel autonómico, las críticas se vuelcan contra el PP. La portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, asegura que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tiene muchas explicaciones pendientes que dar por la gestión de los incendios y apunta a la provincia de Ourense. Dice que es inconcebible que el gobierno regional mandara bomberos a Lugo y a Coruña y no a Ourense, razón por la cual ha pedido la comparecencia del presidente en el Parlamento galego. Pontón asegura que el equipo de Rueda está desbordado y que actúa improvisando y con decisiones contradictorias. De este modo pide que se asuman responsabilidades cuanto antes por la situación caótica. Y el diputado malagueño del Partido Popular, Elías Bendodo, dice que la única respuesta que el gobierno de España le da a los incendios es el insulto, la excusa permanente y el ataque a los presidentes autonómicos. Reprocha a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que dice que viene a cuestionar e insultar a los presidentes autonómicos e insinuar que no son capaces de hacer frente a los incendios. Además, la ha calificado como la delegada del Sansismo en Andalucía, ya que es la secretaria general del PSOE andaluz. Es una vergüenza y es indecente que tengamos un gobierno cuya única respuesta a esta crisis sea el insulto, la excusa permanente y el ataque a los presidentes de las comunidades autónomas. Miren, los españoles merecemos un gobierno mejor en cualquier circunstancia, pero sobre todo merecemos un gobierno mejor cuando las circunstancias se ponen duras. En momentos complicados como estos incendios, no podemos tener un gobierno pasivo. Y también dice que Sánchez no tiene un calendario político, sino judicial, para el mes de septiembre. Porque recordamos, lo que hemos comentado al principio de este vídeo, su esposa, Begoña Gómez, tendrá que declarar ante el juez por un delito de malversación. Además, ha recordado los distintos casos judiciales que persiguen al entorno político y familiar del presidente y ha asegurado que el curso político va a empezar igual que como acabó. Y valora que eso fue con un presidente acorralado por la corrupción. Pero no solo por esto Bendodo ha ocupado los titulares de esta semana. El malagueño considera que la responsable de Protección Civil es una pirómana más que se dedica a insultar. Las declaraciones nada más y nada menos de la directora general de Protección Civil, que se supone que es una profesional, que debe hablar de cuestiones técnicas y de cómo ha podido colaborar o ayudar en la extinción de los incendios en colaboración con otras administraciones. Pues no, la directora general de Protección Civil es una pirómana más. Su responsable, Virginia Barconés, responde a Bendodo y dice que no va a consentir que nadie reescriba lo que ha ocurrido. No voy a consentir es que nadie intente reescribir la historia de la gestión que se ha hecho. La gestión está clara y el dato mata algunos relatos y los datos yo los tengo aquí encima de la mesa y a disposición de acreditar que lo que yo digo se sustenta en informes y en las comunicaciones al Centro Nacional de Alertas y Emergencias.
Los socialistas obviamente también han salido a criticar las palabras de Bendodo, uno al que dicen no le está sentando bien el verano. Le piden que rectifique inmediatamente y pida disculpas por su retórica incendiaria que se enmarca, según dicen, en el todo vale del Partido Popular. Dicen los de Sánchez que Bendodo ha encontrado un acomodo en el equipo de Feijóo gracias a su parecido con perfiles como Esther Muñoz o Miguel Tellado, caracterizados, según la valoración de los socialistas, por la barbaridad de dialécticas, la difusión de bulos y la incontinencia verbal. Los socialistas además emplazan al PP a elegir qué quieren ser, si una muleta de la ultraderecha o un partido de Estado homologable a las derechas europeas. Y la expareja de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, cobró un total de 43.978,40 euros de dos empresas públicas, Trajaset e Ineco. Según estas mismas empresas, han confirmado a la Audiencia Nacional que investiga el caso Coldo. Cuando fue a declarar como testigo, Rodríguez afirmó que estuvo contratado durante 2 años y medio en estas empresas, pero que cobró sin ir a trabajar. Además, en mensajes incautados por la UCO, entre ellas y Coldo, quien presuntamente habría intermediado para la colocación de Rodríguez en estos puestos, se quejaba de ser mileurista. Y seguimos con parejas de, porque la empresa del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, Masterman and Whisker, perdón, no sé hablar en inglés, facturó 0 euros en 2024 frente a los 485.900 euros que declaró en 2023, en el marco de la polémica producida por el fraude fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La empresa, catalogada como una mera sociedad interpuesta por la agencia tributaria, fue usada por Amador como pantalla para canalizar parte del fraude fiscal que produjo en 2021. A esto se suman los resultados de la consultoría sanitaria de González Amador, Maswell Cremona, que en 2024 redujo a la mitad su facturación, llegando a menos de 1 millón de euros. Asimismo, contrató por primera vez a 5 trabajadores, algo que no había hecho desde su fundación. La empresa también repartió un único dividendo a su único administrador, González Amador, que repartió 1,22 millones de euros. Unas actuaciones que podrían apuntar a un vaciamiento de dichas personalidades jurídicas de dichas empresas en el contexto de un caso judicial por fraude de Hacienda. El presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, insiste en que no habrá negociación presupuestaria hasta que no se resuelva el finançament singular para Cataluña y niega que la condonación de la deuda allane el camino. Los presupuestos generales del Estado, que están vigentes en España, se aprobaron en 2023, cuando, recordarán, había otras cortes, otra legislatura, otra mayoría parlamentaria e incluso otra situación económica en este país. Por ello, el presidente del gobierno anunció en su balance del curso, hace ya unos meses, que el gobierno presentaría unos presupuestos este año, pese a que lo ha incumplido durante 2 años consecutivos, este mandato que la Constitución le otorga al gobierno, e incluso ya lo había hecho en la pasada legislatura. Así, el líder de Esquerra considera que el hecho de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sea la lideresa del PSOE andaluz y por tanto la candidata de este partido a las andaluzas de 2026 influye en las negociaciones y además ha asegurado que no se fían de Montero. Junqueras valora los avances que se dan en la condonación de la deuda catalana, pero, y lo hace durante una entrevista en Catalunya Radio, dice que la negociación de un nuevo marco de financiación está muy lejos. Además ha lanzado un dardo a lo de Puigdemont. Asegura que si no solo trabajas Esquerra, si fuéramos más, dice, conseguiríamos el nuevo modelo de financiación para Cataluña un poco antes y mejor. Y nos quedamos en la tierra catalana porque el líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, dice que Podemos está furibundamente alineado con Vox, tras su negativa a que se traspase la gestión de la inmigración a la Generalitat de Cataluña. Dice que esto le daría al Parlament una capacidad para decidir sobre el modelo migratorio de Cataluña, algo que valora como enormemente complejo y enormemente lento. Relata que no se puede esperar a que las personas que huyen de las guerras, las pobrezas y las persecuciones diversas puedan integrarse sin ayuda a la sociedad. Critica así al PP, a Vox y a Podemos porque se nieguen a dar las competencias necesarias para planificar esta parte de la inmigración a Cataluña. E insiste en la necesidad de que los inmigrantes aprendan catalán, porque avisa que Cataluña ha perdido la capacidad de relevo generacional necesario para que el catalán sobreviva. Y hasta aquí la información de la semana. Ya sabéis, en La Diana os estamos dando estos repasos semanales a la actualidad. El verano es así, el verano no tiene grandes cosas, aún así 14-15 minutos de vídeos, oye, no está nada mal. Como os hemos dicho durante el vídeo, el programa La Diana vuelve dentro de unas semanas, vuelve el 14
de septiembre, que tengo yo muchas ganas de volver a trabajar, enormes ganas de trabajar, y la semana que viene volvemos con las entrevistas que estamos haciendo a los líderes locales de los partidos políticos malagueños. Entrevistamos a Dani Pérez y buscaremos dentro de 2 semanas entrevistar también a algún representante del Partido Popular. Y paralelamente, y esto no tiene nada que ver con la línea de este canal, y yo lo aviso, vamos a abrir lo que hemos llamado la frikiana, ¿vale? Va a tener también su parte escrita, pero voy a explicar lo que tiene que ver con estos canales. Y es que yo soy un fricardo, y como este canal es mío, mando yo, pues hago lo que me da la gana. Y eso significa que voy a abrir la frikiana, una sección tanto en el diario, bueno, el periódico de la página web de la diana.com, la dianapodcast.com, como que va a tener secciones. Todavía estamos manejando en lo que es el programa cotidiano, todavía no tengo claro dónde va a estar, si va a ser una sección de vez en cuando o no. Lo que sí sé que vamos a hacer es un especial de la frikiana de aquí al 24 de septiembre. Los frikis como yo sabrán que el 24 de septiembre empieza la Comic Con San Diego Málaga, que viene a mi ciudad, la Comic Con, que es uno de los grandes eventos del friquismo internacional, que desde toda la vida ha estado solamente en San Diego, Estados Unidos, y que por primera vez va a viajar durante los próximos 3 años, si no me falla a mí la memoria, a una ciudad extranjera para ellos, y esa concretamente en Málaga. Nosotros vamos a hacer una crónica allí, porque voy a estar en el día de la inauguración, y pues me he lanzado a hacer entrevistas previa a la semana que viene. De hecho, para vosotros probablemente dentro de 2 días, tendréis una entrevista con un famoso creador de contenido del mundo friki, que no os voy a decir el nombre porque cada vez que anuncio algo se me cae la entrevista y se ha quedado en nada, así que no voy a decir el nombre, pero es un famoso creador de contenido del mundo friki, con el que yo tengo muchísimas ganas de entrevistar, la verdad, y vamos a hablar de él y todo lo que tiene que ver con el mundo superhéroes, con el cine superhéroe, con los cómics, que hace una semana que leo cómics, que ya me creo un experto, y en fin, vamos a tener una charlita friki que va a estar en la Diana, va a ser la Diana, pero va a ser un apartado de la Diana un pelín distinto, como podéis comprobar. Y bueno, pues esto es todo, nos vemos en unos días con esa entrevista, nos vemos cuando encarte con la entrevista con Dani Pérez, y el próximo domingo en este repaso semanal, y el 14 de septiembre en el programa. Vaya, en fin. Y no os perdáis nada de nuestro contenido en ladianapodcast.com. Gracias por vernos. Chao, chao.